bastante. Y, y más que eso, solamente los sacerdotes las podían vestir, nadie las podía vestir. Y nada más cuando entraban a oficiar, no podían cargarla todo el tiempo. Así lo dice allá en el libro de Ezequiel. Ajá. Es por eso de que se le conoce como que los sacerdotes era algo muy especial, eh, por decirlo así, lo más cercano a Dios en la tierra, en aquel entonces, en aquel tiempo. Pero aún siendo cercanos, si los sacerdotes pues tenían alguna culpa, alguna mancha, ¿qué era? Dice que morían dentro. En este caso, como el sumo sacerdote que entraba una sola vez al lugar santísimo, hermanos. Pero a la iglesia, de la iglesia habla de algún vestido, de alguna vestimenta, también, ¿verdad, hermanos? Si hay una vestimenta para la iglesia. Si nosotros nos miramos en un espejo actualmente, ¿qué podemos ver? Nuestras imperfecciones, correctamente. En lo literal, podemos decir, bueno, estoy mal peinado o no me peiné, X, ¿verdad? Podemos ir buscando imperfecciones de arriba hacia abajo y podemos encontrar alguna, pero eso puede pasar, porque son cosas que puede pasar entre nosotros. Pero por ejemplo, como los políticos tienen que ir impecables, lo más impecables, ¿verdad? Entre ellos, porque dicen, no, pues mira que acomódate la corbata que la llevas chueca, que, que tus gafas tienes que ponértelas que son correctas, porque si te pones otras que no veas a cierta distancia, o que veas de más, o que tu camisa ya tiene una arruga por aquí, o X, ¿verdad? Eso entre los hombres. Ahora entre las mujeres, que son más detallistas, que no, mejor no voy a ir porque ya me falló aquí, ya no voy allá, hay más excusas, ¿no? Y bueno, cada quien tiene diferentes eh, defectos que se puede encontrar. Ahora, en lo espiritual, hermanos, y yendo más a fondo, eh, ¿qué defectos podemos encontrar espiritualmente en nosotros? Tanto hombres como mujeres. Solo cada uno lo sabe, ¿verdad? Cada uno dice, híjole, yo estoy fallando por este lado, por aquel lado, pero nadie lo sabe, no se preocupen. Solo Dios lo sabe. Ese es el problema, ese es el en donde tenemos que trabajar en nosotros, porque si Dios lo sabe, entonces es algo bien importante ese punto, hermanos. Es una de las partes en las cuales hasta cierto tiempo podemos decir, bueno, hay oportunidad para solucionarlo, pero que no nos lleve demasiado tiempo, porque en ocasiones se acostumbra uno a cargar con eso toda la vida, y es lo que nos afecta. Podríamos hacer como una pregunta: ¿será que nos podemos visualizar así como aparece nuestro reflejo en el espejo? ¿Nos podemos visualizar en el reino de Cristo, hermanos? Es una pregunta personal, ¿verdad? Cada quien. Ese es el punto de que venimos para ir mejorando, ir haciendo un cambio. Imaginarnos, dice la hermana Tere, pero podría ser visualizarnos también. ¿Cómo podríamos
¿Cómo podemos visualizar nuestro hombre en la actualidad? ¿Será que se alcance a desarrollar hasta llegar a la perfección? Así dice en una de las cartas del apóstol Pedro, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el desarrollo completo, estando ya con Cristo en su reino. ¿Será posible que nuestro ser se alcance a desarrollar al 100% y estemos con Cristo? Es trabajo de cada uno. Esa es la meta. Son años, solo Dios sabe cuántos años nos va a dar para tener para completar ese crecimiento de nuestro hombre interior y visualizarnos allá. Porque si no, va a ser triste que todo el tiempo sea desperdiciado y a final de cuentas, ¿quién ganó? Si no nos visualizamos y no llegamos allá, ¿quién ganó, hermanos? Acuérdense que hay dos luchas entre el bien y el mal. Y si nos gana el mal que hay en nosotros, perdimos todo. Dice San Juan, sí, es San Juan capítulo 3. Nuestro Dios nos ha proveído de una vestimenta. Cuando llegamos aquí, hermanos, al pueblo de Dios, cuando llegamos al pueblo de Dios, ¿cómo venimos? Venimos con una vestimenta diferente. Ahora sí que dicen por ahí, venimos como cuando andamos en el mundo, a como podemos, como el que vive en la calle, por lo que se puede, se pone, por lo que hay, y lo que puede come, y si no hay, pues no come. Entonces, cuando venimos aquí, al pueblo de Dios, nos es puesta una mesa ya preparada, ya está todo dispuesto, ya está el toro gordo que representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo lo que tenemos, todo lo que venimos cargando de afuera, desde nuestros zapatos hasta todo, hermanos, ¿sí? Tanto, vamos a verlo de una manera espiritual. Tenemos que despojarnos totalmente de ese hombre que está acostumbrado a las cosas malas. Pero para eso es un proceso. Tenemos que acercarnos, tenemos que tener buen oído, buena visión en cuestión de lo espiritual, porque muchas veces nos fijamos solamente en lo material. Somos muy materialistas porque venimos de afuera. Y venimos, ¿cómo es este? ¿Cómo es la hermana? ¿Cómo es este? Que este no me cae, que ella no me cae, y cosas así. Y es normal, no hay problema. Es un proceso que venimos pasando. Pero si ese proceso toda la vida, no, pues seguimos con lo mismo, ¿qué pasa, hermanos? Como que no vamos avanzando mucho. Y el tiempo se va agotando hasta llegar al momento que, imagínense que ya tenga, alguien la edad del hermano Heriberto o más, y siga, híjole, ¿y cómo viene aquel? ¿Y cómo viene ella? Que no me gusta y que, bueno, y ya que esté uno ya casi en el cajón, dice por ahí, ¿y cómo es aquel que me está, o aquella? Y imagínense, ¿no? Pues, bueno, tenemos que aprender a ser más espirituales, hermanos. Dice en San Juan capítulo 3, les decía, acuérdense que hay, bueno, es un Proverbios
que si hacemos mal lo hacemos para nosotros mismos, y si hacemos bien, para nosotros mismos también. Me está costando mucho llegar a San Juan, fíjese. Iba en San Mateo y todavía estoy, bueno, ya llegué. Capítulo 3, solamente 2 versículos, vamos a leer. Lo que nuestro Señor Jesucristo le recomienda a un doctor de la ley, a un maestro de la ley, en este caso Nicodemo. Y dice el 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dije de 5, ¿verdad? 5 al 7. Bueno, ya dije una parte. Entonces el 5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Bueno, esta fue la conversación que tuvo con Nicodemo, porque decía Nicodemo: pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pero le estaba hablando de una manera metafórica. Tenía que nacer de agua para poder nacer de espíritu. Ese es el proceso que nosotros tenemos que pasar. Algunos ya llegamos a ese punto, otros todavía les falta. Pero va a llegar el momento de que también lo van a hacer, si es que no se dejan que el tiempo, o no se acostumbren al tiempo, a que no, pues no, hasta que yo vea que ya hay algo mejor en mí, ya lo voy a hacer. Pasa eso. Y es bien. Nada más que, como nos conocemos, tenemos que ir viendo que el tiempo no sea demasiado. Todo tiene su tiempo, pero no esperemos, a lo que me refiero, que todos los demás cambien para yo después ya cambiar y hacerlo, ¿verdad? No. Como anécdotas que hay en el mundo, no voy a decirla, pero había un hombre, no la voy a decir completa, que quería cambiar el mundo, pero no cambiaba él. Entonces, hasta que dijo: no, voy a cambiar yo, y voy a cambiar mi casa y la ciudad y así. Pero él comenzó por todo el mundo, por todas las naciones, y comenzó mal. Es necesario nacer de nuevo para nacer de espíritu. Es necesario que nazca de agua, pero para eso tiene que ir buscando la manera de que la palabra de Dios vaya trabajando en él o en ella, porque si no es así, se está perdiendo el tiempo, se está pasando el tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 7, solamente voy a leer el versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando la vestimenta de los hombres que lograron vencer. Aquí le está mostrando al Juan el teólogo, Dice el 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa es la vestimenta que se le ha dado a la iglesia, hermanos. Este es el hombre desarrollado al 100%, que llegó a la medida de la plenitud de Cristo, a la resurrección. Aquí ya nos está mostrando su vestimenta, vestidos de ropas blancas, con palmas en la mano. ¿Estaremos ahí? Es una pregunta, ¿verdad? Con signos de interrogación. Ahorita hay tiempo. Es el tiempo todavía. Dice un pasaje en Eclesiastés, capítulo 9: todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol o al sepulcro donde vas, no hay industria, no hay nada que puedas hacer. Hazlo ahora. Así nos dice nuestro Dios. Ahora es el tiempo. Ahora podemos hacer todas las cosas buenas que queramos, pero las cosas malas no nos convienen. Ya no. Porque ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados algunos. Es necesario solamente, como Cristo le dijo al apóstol Pedro, solamente lavar vuestros pies, dice, nada más. Y el apóstol Pedro le decía, no, pero pues de una vez completo. No, dice, los que están limpios, limpios están, dice, limpios sois. Dice capítulo 19 de aquí, de Apocalipsis también, versículos del 6 al 8. Dice de esta manera: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Es lo que representa esa vestimenta. Todo lo que los santos, todo lo que los hombres, las acciones buenas que hicieron cuando hicieron el pacto con Dios. Acuérdense, el pacto no se hace con los hombres, es con Dios. Si hacemos todas las acciones más que podamos, eso está señalando que nuestras vestiduras las mantenemos, las seguimos manteniendo blancas, hermanos. Y la sangre de Cristo, si de repente algún error, alguna cosa o algo, dice, la sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? No nos quita las ciertas imperfecciones, no nos las quita, porque nos limpia en lo espiritual. Ciertamente que tenemos que tener cuidado de lo literal, porque de ahí viene lo espiritual, por viéndolo hasta cierto punto. Entonces, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es lo que está visualizando allá en el capítulo 7 que leímos hace rato, la gran multitud, a esta iglesia de Dios. Dice en Efesios capítulo
1, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Y algo bien importante, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que iba a elegir a sus apóstoles, fue a orar con tiempo y después los seleccionó. Y hay algo similar aquí, hablando de la iglesia. Dice el versículo 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Al 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como que vemos que nos escogió con tiempo, que dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, hablando de nuestro Dios. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. No voy a entrar a detalle ahí, porque hay muchos pasajes, hermanos, que si nos adentramos, de ahí se hace un tema, y un tema extenso. Es por eso que conviene en ocasiones nada más tocar una parte. Y ya cuando quiere uno detallar, cuando quiere uno profundizar más, ya sea se tocan temas en la varonil o en la femenil más a fondo, porque así es muy, no es laborioso, pero sí lleva muchos textos. Vemos que Dios hizo un plan de salvación, lo voy a decir así, en el cual dice que predestinó a cada uno. Voy a explicarlo fácil. Y en esa predestinación entran los que hagan la voluntad de Dios. De todos los que son llamados, entran los que hagan la voluntad de Dios, o entramos los que queramos hacer la voluntad de Dios. Así podemos ver la predestinación. Porque alguno puede decir, bueno, entonces el que va a ser salvo ya va a ser salvo, y el que no, no. Fíjense bien lo que estoy diciendo. En la predestinación entran los que quieren hacer la voluntad de Dios, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es el punto. Nosotros escogemos si hacemos la voluntad de Dios o no. Nadie nos obliga a hacer lo malo, nadie nos obliga a hacer lo bueno. Es por beneficio y voluntad propia del servicio a Dios. Pero si queremos ver días buenos, si queremos que nuestra vida no solamente termine aquí, tenemos que hacer cosas buenas. Tenemos que en este caso tenemos que buscar hacer la voluntad de nuestro Dios, porque Él es el que paga. Dice también el capítulo 5 de aquí mismo, de Efesios. Así se describe la iglesia de Dios, que somos cada uno de nosotros. El versículo 27. Ahorita está en un tiempo de preparación, o estamos en un tiempo de preparación. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de la preparación? Bueno, dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo quiere una iglesia perfecta.
¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Perfecto, es santo. ¿Será que no merezca una iglesia perfecta? Merece lo mejor, hermanos. Los sacerdotes, bueno, yo sé que sí leyeron la escuela, dicen que ellos tenían que casarse ¿con quién? No podían tomar a quien sea. Sí podían tomar una viuda de los mismos sacerdotes, pero no podían tomar la que fuera. ¿Sí? Bueno, nada más les toqué un poquito de lo que dice la escuela y lo que dice, no la escuela, lo que dice la escritura, lo que nuestro Dios explica. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, más que un sacerdote, sumo pontífice, quiere una iglesia que no tenga mancha ni arruga, una iglesia perfecta. Y nosotros tenemos el trabajo, el trabajo, si estamos formando parte de esa iglesia, de vestirnos de esa manera, perfectos, sin mancha ni arruga. Tenemos un proceso, estamos pasando un proceso. Entonces, luchemos para que, esforcémonos para que logremos eso. Dice Colosenses capítulo 3. ¿Alguien le quiere dar lectura al versículo 12? Hermana Tere. Amén, hermana. Gracias. Así nos debemos de vestir. Esa es la recomendación para que nuestra vestimenta, nuestro vestido, sea sin mancha, sin arruga, sea perfecto. Una parte voy a leer nada más. Vestidos pues como escogidos de Dios. Dios nos escogió, nos pone los medios como debemos de vestirnos, desde lo literal, como la alimentación, decían por ahí. En la escuela escuché una parte. Porque por medio de la alimentación se empieza una santidad, se empieza el hombre a santificar. Y se prosigue con lo que es cosas en nuestro hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de transmitir lo que hay en nuestro corazón, que es otra cosa. Porque lo que hay en nuestro corazón se transmite también, hermanos. ¿De qué manera? Decía nuestro Señor Jesucristo, verbalmente, ¿va? Decía nuestro Señor Jesucristo, dice en San Marcos, vamos a verlo porque no quiero decirlo a medias. San Marcos capítulo 8 me parece. Ahorita les digo. Creo que no es San Marcos, pero permítame, ahorita lo encuentro.
Dice que porque del corazón salen. Ujú. Oh, San Mateo 15 va a ser, sí. Ujú. Ajá. Dice el versículo. Ujú. Dice el 18, el 19, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es el punto, hermanos. Es donde debemos de trabajar. Porque aunque nadie mire nuestro corazón, literalmente, nosotros sabemos qué hay, qué tenemos ahí. Nuestro Dios sabe. Alguien puede decir, bueno, por los ojos también se ven ciertas cosas hacia. Muchos dicen que lo que los ojos reflejan ciertas cosas, sí. Pero hay ciertas cosas que no se ven, que solamente están en el corazón. Así puedan decir que sí, que sí. Alguna persona puede decir, yo soy psicólogo, puedo ver lo que hay en el corazón, pero no. Puede ver ciertas cosas, tristeza por medio de los ojos, alegría, emoción o lo que sea, pero ciertas cosas más profundas no las puede ver solo Dios. Ahí tenemos que trabajar, nosotros que sí las conocemos. Y si no hay ni una de esas, pues qué bueno, ¿sí? Sigamos así, porque de ahí proceden todas las malas cosas. Dice Efesios capítulo 4, recomendaciones para la iglesia que hacía el apóstol Pablo. Recomendaciones de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 23. Si alguien quiere darle lectura, 23 y 24. Mi hermano Saúl. Amén, hermano Saúl, gracias. Este es un punto importante. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre que Dios crea en nosotros por medio de ese nacimiento del agua y que se va perfeccionando. Cuando nace del agua el hombre, hermanos, de ahí se va perfeccionando, de ahí va eligiendo, bueno, ya eligió nacer de agua. Lo que tiene que hacer es mantenerse en la perfección. Pero si llega el momento que no ha comprendido esa parte y todavía está dudando, en parte es espiritual y en parte es carnal, espiritual, carnal. Y así se va, así se va. Entonces, como que no se ve avance y se ve más lo carnal que lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente afuera alguien se ve más, cualquier persona ve lo material, lo carnal, ¿sí? Dentro, como decía mi hermano hace rato, el que dio la escuela, el hermano Catalino, dentro de la iglesia tal vez no lo vean, tal vez alguien no lo ve, pero afuera sí lo ven. Muchas veces muestra uno cómo es. En
en el trabajo o con los demás, ¿verdad? Ahí muestra uno cómo es. Entonces, debemos de ser cuidadosos ahí. Y no solamente ahí, o sea que diga, me voy a cuidar, no cuidadosos de esa manera, sino que cuidadosos en nuestra vida diaria. Ahí es donde debe de ser el cuidado. Cuidadosos con Dios, no con los hombres. Los hombres hasta cierto punto, pues, ¿ellos qué? Se va uno para otro trabajo y pues ya, pero no es así. Nuestra vida debe de ser, donde sea, igual. Si somos malos, pues de una vez malos. Pero si somos buenos, hermanos, me refiero, buscamos las cosas justas, lo que estamos haciendo, para eso es el nacimiento del agua, pues sigamos la justicia. Dice un pasaje, miren, no es que yo le esté diciendo, no, pues ya hay que hacernos malos, no, hermanos. Tal vez se entendió así, pero no. Porque hay un pasaje acá en Apocalipsis, miren. Dice, creo que es el capítulo 22. A ver si no me pasa lo que Mateo. (22, 11 y 12). ¿Quién lo tiene? Mi hermano Pedro. Gracias, hermano Pedro. Miren, hermanos, va a llegar un momento que vamos a recibir esa recompensa según la obra. La recomendación es, si somos santos, si somos justos, practiquemos todavía eso. Ya no podemos ser injustos, ya no podemos seguir ensuciándonos, si ya hemos sido lavados, hermanos. Que es la decisión de cada quien, claro. Cada quien toma su decisión, nadie está obligado. Pero la recomendación, si queremos ver días buenos, hagamos las cosas buenas. Si hemos decidido buscar los caminos y andar en los caminos de Dios, vayamos confiados haciendo las cosas buenas. Pero si no queremos, si nos sentimos como, ¿cómo se puede decir? Como inconformes, es peligroso, hermanos. ¿Sí? Es peligroso. Ya vamos a ir finalizando. Dice también Efesios 4. El versículo 22. Sí, hermana, adelante. Gracias, hermana. Entonces, la recomendación, que dejemos, o a que deje uno la pasada manera de vivir. Ese viejo hombre que no quiere, que está viciado, que no quiere dejar de practicar ciertas cosas, de hacer esas cosas. Aparentemente son agradables, pero es lo que no deja que avancemos espiritualmente. Aunque al hombre viejo le parezcan buenas, al hombre nuevo no. Al hombre nuevo le echan a perder ciertas cosas, hermano, y no lo dejan avanzar. Capítulo 5 de Gálatas.
Dice el versículo 24 al 26, le voy a dar lectura. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es el consejo para que el hombre viejo, ¿sí?, vaya desapareciendo. No seamos vanagloriosos, no nos hagamos vanagloriosos. Los que son de Cristo han crucificado la carne y todo lo demás que incluye. Y puedo seguir diciendo más de esto, pero vamos a avanzar al otro pasaje, porque si no, dice también aquí en Gálatas, el capítulo 4. No, es Efesios 4. Sí, Efesios 4. El apóstol Pablo, hermanos, nos da un ejemplo Alguien puede decir, bueno, nada más que no hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto, no hagan aquello. Pero ¿alguien lo hizo? Hay muchos hombres que lo hicieron. El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles o ministro de los gentiles, nos muestra, dice el 1 del capítulo 4, decía: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Por qué dice preso en el Señor, hermanos? ¿Se han preguntado? Hay un pasaje también que no lo vamos a ver, ya no vamos a ver muchos. Es el Gálatas 2:19, donde dice: ya no vivo más yo. Y en otros dice: ya no vivo yo más, algo así. Dice: más Cristo vive en mí. Es por eso que dice aquí, preso en el Señor. Él ya no hacía las cosas que él quería, ya no hacía conforme a la carne, las cosas que a la carne le gustan, no. Por eso decía, preso en el Señor. Cristo actuaba en él, vivía en él, ¿sí? Por eso dice estas palabras: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Esa es la recomendación: solícitos. Porque hay un bautismo, hay una fe que nos mueve a hacer las cosas buenas, correctas. Hay un bautismo, hay un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por cada uno. Todo lo que los pasajes que hemos visto, de lo que hemos hablado ahorita, hace que el hombre, que su vestimenta del hombre se mantenga limpia, para que la iglesia que Cristo merece, sin mancha, sin arruga, para que dentro de su iglesia estemos, ¿sí? Para que no nos pase algo. Vamos a leer lo último y ya finalizamos. Aquí se me van a ayudar a leer, es San Mateo capítulo 22. Ahí finalizamos. Para que no nos acontezca lo que vamos a ver al final de lo que vamos a leer. Esa es la recomendación, hermanos, como siempre, de los santos de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y los santos hombres que vivieron conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la recomendación para la iglesia de Dios.
para nosotros que formamos parte de la iglesia de Dios. Mateo 22, del 1 al 14, finalizamos con eso. Lo leemos antijonalmente y ya el tiempo me ganó, hermanos. Disculpe, hermano. Voy a leer lo más rápido que pueda. Y dice el 1 del 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Id pues a las salidas de los caminos, ahí es donde entramos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todos, hermanos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén, hermanos. Ese es el punto donde quería llegar, hermanos. Muchos son llamados, los que mencionaba, y pocos escogidos. Pero dependiendo de nuestras obras también, es de si llegamos y entramos a esas bodas o también nos echan para afuera, como el que estaba ahí, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, esforcémonos, porque solamente leemos las cosas, pero no es ningún juego, es algo muy serio, porque es de nuestra vida lo que estamos de lo que estamos tratando con nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Que nuestro Dios bendiga a su palabra y a nuestro hermano Andrés, que nos